multiplicación y división de fracciones. Iniciamos con la multiplicación de fracciones. Reglas para multiplicar una fracción por otra fracción. Esta es una operación un poco más sencilla. Simplemente multiplicamos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores en forma lineal. Es decir, para la multiplicación la fracción se puede multiplicar en línea recta. Veamos el primer ejemplo. 5 medios por 3 décimos. Multiplicamos en línea recta los numeradores. Observa, multiplicaremos 5 por 3, como también vamos a multiplicar en línea recta los denominadores. En este caso sería 2 por 10. Al aplicar la multiplicación entonces quedaría de esta manera. 5 por 3 en el numerador y 2 por 10 en el denominador. Al aplicar la operación tendríamos 15 veinteavos. Nos damos cuenta entonces que 15 veinteavos puede ser simplificado. Procedemos entonces a dividir dentro de 5, ya que ambos son factores divisibles dentro de 5. Al dividir dentro de 5, entonces tenemos 15 dividido 5, 3 y 20 dividido 5, 4. Quedaría entonces 3 cuartos. Veamos otro ejemplo. 8 tercios por 5 medios por 3 cuartos. Ahora tenemos 3 fracciones. El método a aplicar es el mismo. Multiplicamos en línea recta los numeradores, como también en línea recta los denominadores. Entonces, quedaría de la siguiente manera. En el numerador tendremos las multiplicaciones 8 por 5 y por 3. En el denominador 3 por 2 y por 4. Al efectuar la multiplicación correspondiente, tenemos entonces que 8 por 5 es 40 y por 3 120. Como también 3 por 2 6 y 6 por 4 24. Tenemos entonces 120 24avos. Pero son divisibles dentro de 2. Procedemos entonces a extraer la mitad. La mitad de 120 entonces sería 60 y la mitad de 24 12. Quedaría 60 doceavos. Pero nuevamente vemos que aún son divisibles dentro de 2. Procedemos entonces a dividir. La mitad de 60 sería 30, la mitad de 12 sería 6. Muy bien, ahora vemos que tenemos 30 sextos. Prácticamente es 30 dividido 6, que nosotros sabemos que es una división exacta. 30 dividido 6 sería entonces 5. Vamos a ver otra forma de llegar a la misma respuesta, que es prácticamente buscar factores y eliminarlos en el numerador y en el denominador. Vemos acá que 8 podemos expresarlo como dos factores de 2 por 4. La idea es eliminar numerador y denominador común. Por ejemplo, el 2 en el numerador lo podemos eliminar con un 2 del denominador. El 4 en el numerador con otro 4 en el denominador. También podemos eliminar el 3 en el numerador y el 3 en el denominador. Al eliminarlos quedarían 1. Lo que indica que 1 por 1 sigue siendo 1. Prácticamente no nos afecta. Entonces en la parte del numerador tenemos todavía el número 5 y en el denominador solo tenemos 1. Entonces 5 nada más quedaría 5 sobre 1, que es 5. Entonces concluimos que 8 tercios por 5 medios por 3 cuartos es igual a 5. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar con 4 fracciones. 4 quintos, 6 quintos, 5 cuartos y 1 tercio. Multiplicamos todos los numeradores en línea recta. Asimismo todos los denominadores. Vemos entonces cómo queda la multiplicación. 4 por 6 por 5 y por 1. En el denominador 5 por 5 por 4 y por 3. Al aplicar esta operación entonces, en el numerador nos queda 120 y en el denominador 300. Vamos a aprovechar que ambos terminan en 0. Prácticamente aplicaremos
una ventaja de nuestro sistema decimal. Vamos a eliminar un 0 arriba y un 0 abajo. Prácticamente estamos dividiendo dentro de 10, lo que nos quedaría como 12/30. Pero vemos también que aún son divisibles. En este caso vamos a ir directamente dentro de 6, tanto arriba como abajo. 12 dividido 6 tenemos entonces que es 2, y 30 dividido 6, 5. Quedaría entonces 2/5. Nuevamente vamos a buscar factores para eliminar numeradores y denominadores comunes. Esta es una forma opcional. En este caso estamos convirtiendo 6 en 3 por 2. Recuerda que la idea es eliminar factores comunes en el numerador y denominador. Entonces tenemos ahora que este 4 se elimina en el numerador y en el denominador. Asimismo vemos que este 3 también es eliminado arriba y abajo. Eliminamos un 5 arriba y 1 abajo, solo es 1 arriba y 1 abajo. Ahora vemos que ya no podemos eliminar más. En la parte del numerador entonces aún tenemos 2 por 1, que sería 2, y en el denominador únicamente nos queda 5. Entonces tendríamos 2/5. Concluimos que 4/5 por 6/5 por 5/4 y por 1/3 es igual entonces a 2/5. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la división de fracciones. Para dividir dos fracciones podemos aplicar los siguientes métodos. Tenemos dos opciones. El método 1, multiplicar en forma cruzada. Veamos cómo aplicaremos este método. Tenemos la división 5/4 dividido dentro de 3 medios. En forma cruzada entonces vamos a operar 5 por 2 y eso lo vamos a agregar en el numerador. Vemos entonces que está cruzado. Asimismo 4 por 3 y eso va a ser agregado en el denominador. Entonces vemos, aquí nos indica que 5 por 2 está en el numerador, como también 4 por 3 va a ir en el denominador. Ahora aplicamos 5 por 2, 10 y 4 por 3, 12, 10 doceavos. Pero nuevamente vemos que son divisibles dentro de 2. 10 dividido 2 y 12 dividido 2. Nos quedaría la fracción 5/6. Veamos otro ejemplo. 10/3 dividido 8/6. Vamos a aplicar directamente entonces el método que, como indicamos, es cruzar 10 por 6, que quedaría en el numerador, 10 por 6. En el denominador 3 por 8, ahí está en el denominador 3 por 8. Aplicamos la multiplicación. Entonces nos quedaría 10 por 6, 60 y 3 por 8, 24. Nuevamente es una fracción que se puede simplificar. En este caso vamos a simplificar directamente dentro de 12, ya que tenemos un poco más de práctica. 60 dividido 12 nos queda entonces 5 y 24 dividido 12 nos queda 2. Quedaría entonces 5 medios. Vamos a aplicar ahora el método 2. Método de extremos y medios, conocido también como la ley del sándwich. Vamos a tomar las mismas fracciones. 5/4 dividido 3 medios. Lo que vamos a hacer es convertir la división a una fracción. Ahí tenemos la división y vamos a convertirla a una fracción compleja. 5/4 entonces va a ser nuestro numerador. 3 medios vamos a agregarlo en el denominador. Veamos cómo quedaría. 5/4, como dijimos, en el numerador. Colocamos nuestra división como fracción y en el denominador 3 medios. Ahora vamos a aplicar los extremos y medios. Los extremos entonces serían 5 y 2. Los medios son 4 y 3. De la misma forma vamos a aplicar los extremos por extremos en el numerador y los medios por medios vamos a agregarlos en el denominador. Entonces quedaría de la siguiente manera. Los extremos serían 5 por 2 y los medios 4 por 3. Aplicamos nuestra multiplicación. 5 por 2, 10 y 4 por 3, 12. Quedaría 10 doceavos. Nuevamente simplificamos.
y quedaría entonces 5 sextos, la misma fracción que obtuvimos anteriormente en el método 1. Vamos ahora con otro ejemplo, nuevamente con el método de extremos y medios, la ley del sándwich. Tenemos 10 tercios dividido dentro de 8 sextos. Vamos a convertir la división a una fracción. Entonces, como ya indicamos, 10 tercios va a ser nuestro numerador y en el denominador colocaremos 8 sextos. Aplicamos la ley de extremos. Extremos serían 10 y 6, como también los medios 3 y 8. 10 por 6 entonces en el numerador y 3 por 8 en el denominador. Ahora aplicamos la multiplicación. 10 por 6 nos quedaría 60 y 3 por 8 24. Nuevamente vamos a dividir directamente dentro de 12 y entonces quedaría 5 medios. Muy bien, esto ha sido entonces la multiplicación y división de fracciones. Nos vemos en otro tutorial.